Canal 1 presenta En la Polémica, con el auspicio de Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, a la altura de tus sueños. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir. Saludos cordiales, gracias Ecuador por estar con nosotros. Después de 9 años, 5 meses y 2 días, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el conocido CIADI, hizo público el pasado 2 de noviembre su sentencia o laudo sobre el caso Oxy y el tema del Estado ecuatoriano. Este fallo ordena al Ecuador a pagar más de $1.000 millones. El origen de esta disputa tiene fecha 15 de mayo del 2006, cuando el gobierno de ese entonces resolvió dar por concluido el contrato de participación con la empresa norteamericana. La razón fue que la petrolera había traspasado el 40% de sus participaciones en el bloque 15 a la empresa canadiense Encana y, claro, por la mencionada negociación se necesitaba la autorización del Estado ecuatoriano. Inmediatamente de esta decisión, el gobierno tomó control y posesión de las instalaciones de Oxy y empezó a operar bajo la administración de Petroamazonas. Esto ocurrió, como decimos enseguida, el día 16 y 17 de mayo siguientes. Por su parte, la Occidental, el mismo 17, tomó requerimiento de un arbitraje contra Ecuador ante el CIADI por la terminación unilateral del contrato y por la no atención legal de los tratados internacionales existentes. La reclamación de la Oxy superaba los $3.000 millones. Para octubre del 2012, el Tribunal Arbitral de la CIADI dio la razón a la Oxy. Entonces Ecuador planteó la nulidad de ese fallo hasta que el lunes anterior, el lunes 2, se conoció finalmente y como última instancia el laudo que es obligatorio para las partes. Ahora el Ecuador se propone buscar una fórmula de pago y una negociación de modo de bajar en algo la pena impuesta. Nuestros invitados para tratar este tema son los siguientes. Agradezco la presencia del doctor René Ortiz. Él fue secretario de la OPEP y es un conocedor de temas petroleros. También nos acompaña el doctor Fernando Santos Albite. Él fue ministro de Energía y es un experto también, es un seguidor de los temas que tienen que ver con petróleos. Nos acompaña el abogado Leonardo Sempertegui. El doctor Sempertegui es también abogado petrolero y analista de estos temas. Y agradezco la presencia del doctor Luis Calero, quien es también un experto, un conocedor, un seguidor, digamos así, de los asuntos que tienen que ver con el petróleo. Gracias entonces a los caballeros que nos acompañan aquí en el estudio del canal. Dejo expresa constancia que lo que se diga, lo que se manifieste en el transcurso de este programa de opinión es de exclusiva responsabilidad de nuestros panelistas. Doctor Calero, quisiera empezar con usted si es tan amable. Algo hemos dicho en la presentación, hemos hecho algunas referencias sobre el tema, pero ¿cómo definir, cómo explicar qué ocurre, cuál es la circunstancia sustancial, fundamental del caso Oxy? Adelante, le escuchamos. Un gusto conversar en esta oportunidad y quizás debatir con tan distinguidos caballeros. No son solo 9 años, son 11 años ya desde que comenzó este proceso. ¿Por qué? ¿Usted parte desde cuándo? Desde que en julio de del año 2004, julio de 2004, la compañía Occidental solicitó al ministro de Energía y Minas de ese entonces la autorización para transferir el título legal del 40% de los derechos a la compañía, de los derechos que tenía en el bloque 15 a la compañía AEC. Pero entonces Oxy sí planteó, sí solicitó la autorización. Claro, solicitó y dijo para transferir los derechos, el título legal, porque el interés económico de ese mismo contrato sobre ese bloque lo había cedido o transferido a la compañía en el año 2000. Entonces el ministro, para tener un sustento documental fidedigno, le solicitó a la compañía que entregara una copia certificada
del convenio denominado Farm Out, es decir, este convenio mediante el cual transfirió a la compañía el 40% del interés económico. Sí. Y le dijo, pero también usted debió haber celebrado un convenio de operación conjunta. La compañía dijo, claro, entonces deme también una copia de ese convenio de operación conjunta. Con lo cual ya se iba configurando de que no era solamente este tal interés económico y que aparentemente era con la facultad que tenía la empresa de disponer libremente de la producción que le correspondía en un contrato de participación, en el contrato, de disponer libremente de eso. Pero doctor, es muy interesante esto porque entonces sí pidió autorización la empresa. El Estado ecuatoriano nunca le respondió, digámoslo así. No, le respondió. ¿Le respondió no. en qué sentido? No, le responde solicitándole la documentación. ¿La documentación esta que usted refiere? Una vez que obtiene la documentación. ¿No se pronunció o sí? No. El Estado ecuatoriano obtiene la documentación y certifica algo que venía siendo una noticia o una especie de rumor. Digamos, eran datos no oficiales. Oficiales, con documentación oficial. Porque una empresa auditora que realiza una auditoría a los estados financieros en el año 2003, encontró el traspaso. Detecta algunas desviaciones y algunos movimientos que revelan esta situación anómala. Entonces Occidental justifica de que había transferido este interés económico a AEC. Comienza la auditora a solicitarle documentación y nunca entregó oficialmente Occidental. Pero insisto, ¿el Estado ecuatoriano le dio autorización para hacer el traspaso? No. Ok, Fernando. Sí. Así que... Una pequeña aclaración a lo que Lucho Calero dice con mucha seriedad. En el 2004 se pidió formalmente la autorización para la transferencia, ¿verdad? En el 2000 se le mandó una carta al ministro Pablo Terán, que usted omite, doctor Calero. Y se reunieron los señores de Occidental y los señores de Encana con el ministro Terán y le dijeron, señor ministro, vamos a hacer una operación de venta del 40% en 2 fases. Ahorita vamos a hacer una promesa de venta, que Encana ponga la plata y si encontramos petróleo y si se hace el nuevo oleoducto, ahí sí le vendemos totalmente, le cedemos los derechos. Mientras tanto, desde el 2000 sigue siendo Occidental la única operadora. Encana es una socia que pone la plata, pero no tiene los derechos. Pero estas transferencias que eventualmente se estaban haciendo y que comienzan a ser detectadas por las autoridades. Es que da la impresión de que hay algo misterioso. No, perdón. En el 2000 se mandó la carta y se le dijo al ministro, desde ahorita estamos socios de Encana, pero no le transferimos, es una promesa. Está una potencialidad, una opción. Exactamente, que en el 2004 se hizo efectiva. Esa carta es muy importante para poder situar el caso y para poder entender a posteriori por qué el tribunal arbitral sanciona llega a esa conclusión, ¿no? Y mayoritariamente, ¿no? De la sobreproporcionalidad, o sea, la falta de proporcionalidad. Esa carta le informa al ministro y el ministro responde, pues, porque le está informando que va a hacer esa operación. Cuando se materializan las cosas que dice Fernando, está en proyecto, pero le hago conocer, y además le hago conocer que en su momento yo voy a pedir, dice la compañía, la respectiva autorización, pues, porque ese es el procedimiento, o sea, no hay nada misterioso. Ese era el procedimiento, eso es lo que iban a hacer. Cada cosa en su momento. Esto es muy importante entender. A ver, el asunto aquí, y concuerdo con que esta parte es relevante para el caso, es que en efecto a partir del año 2000 la empresa nueva inversionista ya comienza a entregar montos de dinero, pero según lo que dice el laudo arbitral, yo me remito al laudo arbitral y a la relación de los hechos que en él se hacen, ya comenzó el nuevo inversionista también a ejercer ciertas potestades dentro de la operación. Cuando usted se refiere al nuevo inversionista, ¿cuál? ¿Encana? AEC, el inversionista chino, tantas veces mencionado en la decisión de nulidad. Todavía no es chino. Alberta Energy Company tiene razón, es canadiense que luego va pasando hacia el inversionista chino, pero el punto es que este nuevo inversionista comienza ya a ejercer ciertas actividades más allá del mero aporte económico. Ya no es un banco, ya no es un inversionista. Entonces comienza a tener propietario, digamos. Cierta participación en algunas decisiones técnicas de operación que
a la larga le llevan al Estado ecuatoriano en la declaratoria de caducidad y al tribunal arbitral a concordar en ese sentido, que en efecto ya había un tercero que no tenía autorización del Estado para actuar, que estaba actuando de alguna forma en calidad de operador, de contratista. Entonces, allí es que se abre la puerta para la caducidad, porque en efecto hubo la carta, hubo la reunión, hubo la conversión. El ministro Pablo Terán declara en el arbitraje, se acuerda de la reunión, no se acuerda de haber recibido la carta. Hay cartas, van, vienen, no se encuentran ciertos documentos. Claro, es... correcto, pero hay declaraciones. Sí, pero ese no fue un pedido de autorización de transferencia. No hubo. No fue. Exactamente. No fue. Entonces, en ese momento no hubo. Exacto, pero luego de que se pedirán. Correcto, pero cuando se pidió, resulta que el Estado ya lo considera extemporáneo, porque ya había evidencia. Que no hubo autorización del Estado ecuatoriano, aunque haya habido esta intención, estaban en tratativas, en fin. Andrés, mira, coloquialmente Fernando me dijo que había omitido. Voy a decir coloquialmente que él también omite René, que antes de esa carta, que me parece es 20 de octubre o 24 de octubre, los primeros días de octubre ya celebraron el farm out. Una vez más. Sin autorización, insisto. Obviamente, una vez más, y vamos, son hechos concretos y documentos que constan. El farm out, mi querido amigo, fue firmado los primeros días de octubre. Y al ministro y al Estado, a las autoridades ecuatorianas pretenden engañarle diciendo vamos a celebrar. Y el Estado ecuatoriano y las autoridades en su momento les dijeron, si ustedes desean transferir, pretenden transferir, deben solicitar la autorización. Deben solicitar la autorización. Y al ministro Iván Rodríguez no le quedaba otra opción. Eso vamos pero luego. ya el momento que se decreta la caducidad, no le quedaba otra alternativa. Pero mira Andrés, ¿cuál es el tema aquí? Y es fundamental esto y no se ha revelado. Y lamentablemente la defensa ecuatoriana no utilizó adecuadamente esta situación. Cuando celebra el farm out, la compañía occidental, en octubre de 2000, meses antes, en el mes de abril de 2000, recompra el 15% de los mismos intereses, del mismo contrato de la compañía Canadian Occidental, que le había transferido sin autorización en el año 95, le transfirió a Canoxi, le volvió a recomprar. ¿Eso qué demuestra? Que demuestra que nunca estuvo acostumbrada a pedir la autorización y a someterse al contrato y a la ley. Ya está, Fernando. Un momentito. El tribunal dice, la Occidental cometió un error administrativo de buena fe. No hubo mala fe. El tribunal dice de buena fe, pero cometió un error administrativo. En realidad, ¿en dónde está? No lo sé. Pero actuó de buena fe. En el 2000 le dijo al ministro, señor ministro, vamos, si se encuentra petróleo y se hace el OCP, le vendemos. ¿Qué tal si no resultaban esos pozos secos? No había nada. Una cosa es una promesa y otra es cuando se materializa la promesa. Pero el tribunal, generosamente para el Ecuador, dijo, muy bien, Occidental, cometiste un error. Pero insiste, fue de buena fe. Aquí las marañas administrativas. Entonces, no se le puede decir que la compañía actuó de mala fe. A ver, Leonardo, sobre esto. En ese sentido, no creo yo que se trate de mala fe o no, pero el laudo arbitral tiene claramente dos capítulos. Si uno lee, y en eso el presidente de la República tiene absoluta razón, si uno lee el primer capítulo, y escúchame, René, para que vea cómo es el asunto desde esta perspectiva. En la primera parte, el tribunal arbitral dice, Occidental violó la ley ecuatoriana. Punto. Y el Estado podía declarar la caducidad, porque es una caducidad potestativa, y eso dice la ley ecuatoriana, la ley de hidrocarburos. ¿Y si no lo hacía? Exacto, a eso vamos. Luego termina esa parte del arbitraje y luego viene la segunda parte del laudo que dice el Ecuador no observó su obligación de dar un trato justo y equitativo y se excedió en la sanción, no fue una sanción proporcional. Y allí es donde viene el problema, porque como dice el laudo es tremendamente didáctico, afortunadamente. ¿Cuál? ¿El del 2012? El del 2012 y el actual, los dos, pero me estoy refiriendo al del 2012, porque esta es una decisión de nulidad. El laudo dice, cuando uno no le da la peor sanción, la sanción más grave, uno no condena en pena de muerte a alguien que estacionó mal el auto. Entonces, si hay un error administrativo, el mismo tribunal dice, negocie una compensación económica, cambie los términos del contrato, mire otra alternativa, pero no le declare la pena de muerte al contrato. Es la proporcionalidad. Exactamente. Allí es donde el segundo episodio pues hace más énfasis en el Tratado Bilateral de Inversiones. René. Yo creo que para poder transmitir
opinión a la ciudadanía en estos momentos, este análisis histórico no deja de ser otra cosa que eso, un análisis histórico. Bueno, pues desde el origen, pues. Claro, pero ahora me parece a mí que lo que tenemos que conversar es cómo se va a pagar, es decir, no va a cambiar. Bueno, este análisis, eso lo vamos a decirlo, vamos, sí. Perdón, Andrés, sí. Este análisis no va a cambiar absolutamente nada. ¿Establecer responsabilidades? Nada. Perdóneme. Responsabilidades. Sí, claro. Eso sí, pero eso es que vamos a hablar del tema de cómo se va a pagar esto. Hay que pagarlo. No hay opción, porque precisamente la nulidad, como usted la trajo a colación, en efecto, la nulidad es otro juicio. No cambió absolutamente nada. Por supuesto, estoy frente a 3 distinguidos abogados que saben concretamente que esto no cambió nada. No ha cambiado nada. Del 2012 al 2015, nada. Vamos a hablar de cómo pagar. Yo estoy de acuerdo y estaba previsto en el programa. Habla de la cifra. Sí. Bien traída la cifra. Dice, sobre la cifra, dice, el monto es el mismo. La indemnización es la misma, pero la cifra corresponde a cada parte. Claro. Entonces, no se puede aquí cantar victoria de que se ha ganado. A ver, yo pongo otro tema a la mesa para ya ir terminando y vamos a ir a ese va a ser el tramo final del programa, cómo vamos a pagar. Si uno toma una decisión, Luis, de estas características, en donde hay tanto dinero de por medio, hay tanta trascendencia, hay tanta responsabilidad histórica, política, en fin, uno supuestamente, supongo yo que los tomadores de decisiones ven los diversos escenarios y ven la trascendencia de la medida y las consecuencias que esto puede traer en el futuro. Supongo que ellos deben haber analizado. Vamos por la alternativa A, B, en fin. Y esto que vamos a hacer va a traer esta consecuencia. Y como nosotros tenemos la certeza de que estamos actuando bien, no nos preocupa, no tenemos temor, porque tenemos la verdad, tenemos la ley, tenemos el derecho para ir adelante. Supongo. Entonces empezó ya el problema y como habíamos señalado en la introducción, la OXI a las 24, 48 horas ya presentó su requerimiento en el CIADI. Digo yo, si tenían la razón, si tenían los argumentos, ¿por qué perdimos el juicio finalmente? Esa es la pregunta. Yo creo que existen varios elementos, varios argumentos que analizar. Yo comenzaría diciendo, primero, desde la formulación del contrato, un contrato ilegal. ¿Por qué? Rápido. Porque transfirió la competencia del ministro para declarar la caducidad, la transfirió al presidente Petroecuador. Si el presidente Petroecuador, con las justificaciones que le daba la compañía, consideraba de que podía dar no había, ahí quedaba el tema. Lo que era privativo, y es, según la ley de hidrocarburos, un contrato que desde ya generó una dificultad para el Estado en su posterior defensa. Primero. Segundo, una intervención inadecuada, desde mi punto de vista, un proceso inadecuado en la parte administrativa. Se utilizó el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo como fuente para la tramitación y una intervención del entonces Procurador del Estado inadecuada, total y absolutamente inadecuada, improcedente, ilegal, inoportuna, así de claro. Discúlpame, sí. El Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva establece procedimientos comunes. El artículo 100, procedimiento común. Y los procedimientos especiales, más aún si constan en una ley especial, como es la ley de hidrocarburos, debían observarse estrictamente. En la parte previa, te estoy diciendo. Luego vienen otro tipo de situaciones, como esta de asumir una tesis y que hasta ahora la vienen sosteniendo y distinguidos abogados y funcionarios públicos, de que no era arbitrable el tema del contrato de Este es el tema central. Fuimos a la cancha inclinada, que es la expresión que se usa, que es el CIADI. Y ¿por qué llegamos a ese tribunal? ¿Por qué llegamos a esa corte? ¿Podíamos ir a otra instancia? No, nosotros no. Quedaba más remedio. No, quien activó el mecanismo fue la compañía que consideró que la decisión de caducidad era. Pero nosotros podíamos haber desconocido ese tribunal, a esa corte. No, teníamos que ir allá. No quedaba otra. Tratados y hay un contrato. Mira, el contrato es claro y terminante. Sí era factible. Se confundieron dos cláusulas. Una cláusula se refiere a las formas de terminación del contrato y en esa cláusula se dice, enumera 10 formas de dar por terminado el contrato. Y en un acápite dice, de estas formas, con excepción de las de caducidad, cualesquiera de las otras puede ser demandada ante un tribunal. En otras leyes. O sea, para que se dé por terminado el contrato.
Mientras que la cláusula de solución de controversias, que es distinta de las formas de terminación, esa establece los procedimientos para solucionar. Fernando, y en esa se reconoce porque el arbitraje fuimos a una terciario. corte, a un tribunal con cancha inclinada. Insisto, la expresión esta que se ha dicho en estos días. Discrepo. No, yo tengo que plantear, pues. Yo discrepo. El CIADI es el centro de arbitraje más prestigioso del mundo. 146 países son miembros. Los árbitros son seleccionados, pero de la forma más rigurosa. Hay la gente más seria, chinos, tailandeses, españoles, americanos, que no tienen ningún interés sino servir a la justicia. Son gente que ha llegado a un prestigio profesional y humano que no lo van a perder. Pero señalaban que se daba un porcentaje, me parece, del 6% a los estados, mientras el resto todo era a las empresas. No es cierto, no es cierto. Es un tribunal de las transnacionales. No, al revés, exactamente al tengo revés. que poner un poco la pica, aquí tengo que pelear, si no ustedes están de acuerdo todos. Por supuesto, todo debe es que ese es pensar a la ecuatoriana con todo respeto y cariño, Andrés. Porque aquí creemos que es el juez. Este juez, cuando uno le demandan, dice, y voy a hablar con el juez. No. En el Tribunal Internacional, uno ve los argumentos, el juez es secundario, porque está garantizado que son gente seria. Pero aquí le politizamos, le personalizamos, no, absolutamente serio. Entonces, como no teníamos la razón, y salimos bien librados, porque, Andrés... Podía ser peor. Mucho peor, porque el Tribunal del CIADI dice, mire, le quitaron, como dice Leonardo, con tantas conocimiento, fue injusta la sanción. Debían sancionarle por este error administrativo, pero no quitarle 2.400 millones de dólares que valía la propiedad. El CIADI, con gran cariño para el Ecuador, pero amor, hay que darles un monumento a estos señores. Pero tampoco. ¿Sabes qué multa le pone? 600 millones, el 25% del valor de la propiedad le multa por este error administrativo. La multa más terrible. Si debía pagar a Occidental, el permiso no existe, no significa nada. El permiso significa que hay que pagar un pequeño impuesto cuando el gobierno le da permiso. ¿Cuánto se roba la Occidental? 6 millones de dólares. Y le castigan con 600 millones. Pero el resto dice no más. Leonardo, no yo más. le preguntaba a Luis si es que perdimos el juicio. ¿Por qué perdimos el juicio? Le había preguntado. Correcto. Y ahí retomo lo que venía diciendo antes. El laudo tiene dos historias. El laudo se acababa en la página 140, en la que dice que, en conclusión, el tribunal determina, en base a lo anterior, que al no haber obtenido la autorización ministerial correspondiente, Occidental violó la cláusula 16 del contrato y fue culpable de una violación punible del artículo 74.11 de la ley. Si ahí se acababa el laudo, cero era el monto de indemnización. ¿Y cuál fue el problema entonces? Pero el asunto es, lo que les decía antes, que no puede el Estado tomar decisiones que no tienen un sentido de proporción entre la causa y el efecto. Y esa es una obligación que no está en la ley ecuatoriana más que en principios constitucionales, pero los tratados bilaterales de inversión son muy claros en ese sentido. Y hay jurisprudencia de decenas de casos en Banco Mundial y en otros lados. Esto, en los Leonardo, que se eso enrostra con mucha frecuencia ahora último de que el Estado, el Ecuador no planteó, no propuso, no designó árbitro, ¿es un error desde su perspectiva? No, a ver, eso yo no lo habría hecho, porque uno tiene que comparecer a un juicio desde el primer momento para actuar y hacer valer sus derechos. Sin embargo, allí Fernando lo dice con suma claridad. El árbitro no es que yo elijo mi árbitro y ese árbitro va a votar por mí necesariamente y el árbitro de Occidental va a ser el defensor de la compañía. Así no funciona. Tanto es así que en la parte principal del laudo, en la parte primera del laudo respecto a la responsabilidad, todos los árbitros concuerdan. Pero ¿qué demostraba el hecho de no haber designado un árbitro? ¿Negligencia, desprecio? A mí no me parece que fue negligencia. No estoy de acuerdo con me el parece juicio, que no fue negligencia porque fue una decisión absolutamente pensada, o bueno, no sé a qué nivel se llegó a pensar o a meditar, pero fue una decisión, no fue improvisada, eso se conversó, lo conversaron los funcionarios públicos, pero no olvidemos, y ese es un hecho que tiene que ser claramente recalcado, que este proceso estuvo atravesado por un problema político y un problema social que vivía el Ecuador en ese momento, que lamentablemente influye en la decisión. Porque se contaminó, digamos, de ideología. Y el tribunal reconoce eso, lo reconoce, dice, este no fue un asunto que fue tramitado con objetividad porque el Ecuador estaba resentido con la Occidental por el IVA petrolero. Ok, a ver. Claro. El IVA generó un problema de institucionalidad. Es decir, las instituciones del Ecuador no están respetando las reglas del juego. Y por esa razón le vamos a sancionar al Ecuador de haber arbitrariamente suspendido la devolución del IVA. Y esa sanción
terminó con un laudo, con una sentencia. Y la sentencia dice, Ecuador, páguele. Todo lo que usted no le pagó, que le retuvo ilegalmente, páguele. Entonces, a partir de ese fallo, en las esferas gubernamentales interviene este sesgo político para fabricar un castigo. Fabriquemos un castigo. ¿Cómo nos pueden castigar así? Fabriquemos otro y a ver si se salen de ese castigo. Y se construye todo este procedimiento que termina en otro laudo, otra sentencia. Pero fíjese usted que hay que ver históricamente la secuencia de estos hechos para poder entender que a la final el Ecuador sí en el arbitraje sí demuestra que no tiene una fuerza administrativa que vaya a darle solución a los problemas. Y entonces se van por el exceso, que es la desproporcionalidad, que es la base de la sentencia. Claro. Dice, vea, iba usted a señalar, Leonardo, pasarse de una luz roja, pues tiene una sentencia, es una infracción. Claro. Esta era una infracción administrativa, porque hay que recoger los otros hechos, de anuncio, de alertas al gobierno. Señores, vamos a cumplir. Y le dice, sí, recuerda, dice el ministro, que cuando le llegue el momento usted tiene que pedirme a mí la autorización. Le está diciendo todo esto. O sea, las dos partes están trabajando bajo este esquema, pero el momento de tomar las decisiones al final se van por el extremo. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Dice, no, esto está demasiado. Hay un principio de proporcionalidad. Creo que los distinguidos juristas que están aquí podrán avalar desde la época de Hammurabi, pues, ¿no es cierto? 5.000 años atrás. No, la infracción debe ser, la penalidad, perdón, debe ser proporcional a la infracción. Okay. Y lo que vamos a analizar después de la publicidad, tengo que ir a un corte, es ¿hubo o no hubo perjuicio al Estado ecuatoriano? Eso vamos a discutir, ya retornamos. Segunda parte del programa, como habíamos quedado, hoy vamos a analizar lo que ocurre ya en términos de cifras y si existe o no un perjuicio para el Estado ecuatoriano. Doctor, por favor. Mire, Andrés, el Tribunal Primero de Arbitraje y confirmado por el de nulidad dice que hubo una confiscación. Se le quitó un bien a la Occidental y no se le pagó y ordena el pago. Una confiscación es un delito contra el derecho internacional. Entonces he oído versiones de que alguien dice, sí, pero sacamos plata. Eso es inmoral decir eso, es como que el ladrón le diga, le robé $1,000 al cliente y el juez solo me ordenó devolver 400. País, nadie, hasta un expresidente, qué vergüenza. Uno no debe vanagloriarse de una acción ilegal. Y no solo eso, con motivo del juicio de la Occidental creamos un fantasma. El fantasma de que los tribunales arbitrales son unos ogros dispuestos a aplastar a los países y favorecer a las compañías. Y le cogimos pavor al arbitraje internacional, renunciamos al centro del CIADI, cambiamos todo, declaramos nulos todos los tratados de protección de inversiones donde había una cláusula del CIADE. Inventamos una cláusula en la Constitución absurda que dice que solo aceptamos arbitraje internacional en centros de arbitraje de América Latina. Y no existe ninguno en América Latina porque las inversiones cruzan todos los continentes. Entonces, en estos 10 años que ha durado el juicio, ha venido un torrente de inversión hacia América Latina, un torrente de inversión extranjera, que la han recibido los países que aceptaban el arbitraje y nosotros, por ponernos fuera del arbitraje, cerrar los ojos a la realidad del arbitraje internacional, no hemos recibido nada de esa inversión, porque ningún inversionista en sus cabales quiere invertir en un país en el cual cuando hay un conflicto son los jueces de ese país que tienen su corazón a favor de sus intereses los que dirimen el conflicto. El arbitraje lo único que dice es jueces neutrales nada más. Sí, mira Andrés, este error administrativo al que se refieren Fernando y René, y le digo me preocupa porque los dos fueron ministros de Energía y Minas y manejaron la ley de hidrocarburos, es una falta grave a la ley de hidrocarburos y al contrato.
la falta más grave que está contemplada en la legislación de hidrocarburos. No es una falla administrativa. administrativa. No es un error administrativo. Eso dice el tribunal, Vamos, sí, ya voy. Yo no le interrumpí, Fernando, discúlpeme. Ya, mira, el asunto claro y concreto es este. La compañía, cuando firmó el contrato, aceptó esos términos, aceptó que transferir sin autorización era causal de caducidad, aceptó que estaba incluido en el contrato el texto de la ley de hidrocarburos, y la ley de hidrocarburos dispone que cuando se transfiere sin autorización es causal de caducidad. Esto de la proporcionalidad, y Fernando, discúlpeme que discrepe también, yo no he leído en el laudo que diga que es confiscación, que es equivalente a, y recorren un camino sinuoso, desproporcionado. El principio de proporcionalidad, y yo le pongo al frente el principio de legalidad. No tenía otra opción el ministro. O declaraba la caducidad o decía aquí no ha sucedido absolutamente nada. El principio de proporcionalidad está ya reflejado en la ley de hidrocarburos cuando hay una gradación. Sanciones, faltas menores, faltas administrativas es así, multa hasta $2,000. Esta falta grave tiene otras condiciones. Tiene características. Así de simple el asunto. ¿Perjuicio para el Estado ecuatoriano? Perjuicio para el Estado. Yo discrepo también en el sentido de que le hemos robado. No, ¿qué pasa? El Estado ecuatoriano es una de las razones de ser de un Estado, que es la soberanía, porque lo que estuvo en juego no es la violación de un contrato y de una ley solamente, sino el principio soberano que tienen los Estados para decidir a quién delegan que gestionen sus recursos. Y entonces una compañía extranjera suplantó al Estado y dijo, yo escojo que este también gestione. Ese es el problema de fondo, una violación de la soberanía que es incuantificable. Perfecto. A ver, verá que estoy al centavo con el tiempo. No, sí, pero ya me costó. El perjuicio, evidentemente, se lo quiere tapar, cubrir, corregir. Ahora proponiendo a la compañía a la cual se le perjudicó, proponiéndole un arreglo amistoso. Y yo digo, si esto se hubiera hecho hace 10 años atrás o lo que sea, nos hubiéramos ahorrado millones de dólares. Bueno, pero es que la empresa tampoco puede venir y hacer lo que le da la gana. No. Es que no hay perjuicio. Entonces, digo, nos hubiéramos ahorrado. Si hubiera habido diálogo bajo reglas del juego. El diálogo se hace con reglas. Y si hubieran llegado a un entendimiento, nos hubiéramos ahorrado millones de dólares, pero también nos hubiéramos ahorrado miles de insultos. También nos hubiéramos ahorrado una cantidad de papel. Si tanto creemos en el ambientalismo, hay muchas formas de entender los ahorros que hubiera generado un relacionamiento más profesional a través del diálogo. Las personas, solo los seres humanos dialogamos. Y de verdad, lo que estamos probando es eso. El presidente de la República propone un diálogo para llegar a un acuerdo amistoso. Eso se debió haber hecho hace 10 años, hace 9 años. Podría haberse hecho. Si vamos a llegar a esto, debíamos haber evitado. Solo es cuestión de recorrer hacia atrás. Buen análisis el que se ha logrado aquí. Magnífico. Pero ahora tenemos que ver que estamos buscando una forma de rectificar las cosas que de una manera u otra se desviaron, se distorsionaron y queremos corregirlas. ¿Para qué? Para alcanzar que el resultado de todo este caso no le afecte tanto al Ecuador. Una empresa transnacional tan poderosa que proviene de un país, la primera potencia del planeta, tampoco puede hacer lo que sea. O sea, me parece que tiene que someterse a las normas que existen en una nación y al contrato que establecía esto que ha dicho. La compañía, desde el punto de vista operativo, es un ícono de la modernidad, Andrés. En este país no se había manejado lo que se estaba manejando con esta compañía. Por primera vez se crearon unidades de antropólogos, de sociólogos. Pero esto podría decir que los televidentes digan, el doctor Ortiz defiende con mucho más entusiasmo a esta transnacional que a su propio país. No. El país tiene sus instrumentos de defensa. Tiene sus instituciones, tiene que hacerlas valer esas instituciones. Este es el peor problema que atraviesa el Ecuador. Es la falta de institucionalidad, es lo que estamos tratando de reclamar a lo largo de todos estos hechos
de que sean las instituciones las que den la razón a nuestro país y castiguen a los infractores, pero guardando la proporcionalidad. Andrés, respecto al perjuicio, creo que hay que verlo desde dos perspectivas muy pragmáticas, más allá del deber ser, que en ese obviamente nadie puede vanagloriarse de actos que son declarados contrarios al derecho, y eso es un concepto que creo que es absolutamente válido aquí y en cualquier lado del mundo. En números, usted suma cifras, resta cifras. Lógicamente el Ecuador obtuvo muchos más recursos de los que iba a tener si el contrato seguía estando vigente. Pero tanto es así que sabíamos que esta contingencia podía venir, que no hay que olvidarse que el Congreso en su momento creó un fondo petrolero alimentado con las utilidades o con la rentabilidad del bloque 15 para atender un posible contingente en el arbitraje que se había iniciado. ¿Cuándo fue ese fondo petrolero terminado? Ustedes lo recuerdan, en el año 2008-2009, con la primera crisis que afrontó el presidente Correa, crisis mundial, que en el Ecuador pasó relativamente desapercibida porque había ahorros, Ese es un análisis económico que entonces alguien puede decir, un expresidente de la República, ganamos 20.000, pagamos 1.000, me quedaron 19.000 millones de saldo, gran negocio. Entonces declaremos expropiados pues o confiscados o terminados todos los contratos petroleros del Ecuador y los mineros y todos los demás. Eso no es un análisis válido definitivamente, porque ¿qué es lo que el Ecuador gana o pierde el momento que tome esas decisiones? ¿Dónde queda la reputación respecto a la atracción de inversiones? El otro día me preguntaban cómo cae este laudo en medio de una ley de alianzas público-privadas que busca atraer inversiones. Obviamente hay señales contradictorias, más bien el Ecuador podría aprovechar el hecho de que este laudo debe ser cumplido y seguramente va a ser cumplido para demostrar seriedad en sus compromisos internacionales. Es la siguiente etapa del problema, Fernando, que es cómo pagar, con un elemento adicional, que es que aparece aquí otro actor, otro protagonista, que es la empresa china Andes. Entonces, ¿cómo ver este desenlace, esto que tendrá que ocurrir en los próximos días? Ya. El tribunal original en el 2012 condenó al Ecuador a 2.300 millones de dólares de pagarle al occidente, 1.700 de principal, la compensación, y 600 de intereses, 2.300 ya. Con la anulación, el Tribunal Superior dice, bueno, 1.300 de principal y 300 de intereses a Occidental. Y los 1.000 tiene derecho la compañía china Andes. Tiene derecho, es beneficiaria de estos 1.000 millones. Porque ellos se convierten luego en propietarios de esa participación, de esos... Esto es un galimatías, pero en el fondo es así. La ley de hidrocarburos dice que un contrato de venta sin autorización del ministerio es nulo. Ya. El tribunal original del 2012 dice, por supuesto, como es nulo, no existe, toda la indemnización tiene derecho Occidental. El tribunal superior que conoce la participación dice, no, sí existe ese contrato, por lo tanto solo Occidental tiene derecho al 60% y Andes al 40%. Así es que no nos han perdonado nada, sigue la deuda de 2.300 millones. ¿Usted cree que Andes entonces va a reclamar esa diferencia? ¿Pero quién va a regalar? ¿Pero y por qué no le reclama a Occidental? Porque no tiene nada que ver con Occidental. Esta es una deuda que el tribunal dice, el beneficiario del 40% es Andes, use la palabra beneficiario. No se ha resuelto, no se ha terminado. No se ha terminado. Andes puede prender ahora mismo un nuevo... Exactamente, el capítulo 2 será el protagonista, los chinos de Andes. Ya se puso más interesante. No sé, Luis, si usted quiere comentar esto. Mire, yo creo que Andes en el tema del bloque 15 no tiene absolutamente nada que ver formalmente, legalmente, contractualmente con el Estado ecuatoriano. No tiene que reclamar a Occidental. Que le reclame a su aliada, socia. Claro. Es más, ambos celebraron, y en el arbitraje hay un documento, ambos celebraron un convenio, un contrato para dividirse el resultado del arbitraje si es que se le condenaba al Estado ecuatoriano al pago de una indemnización. Es un problema allá entre ellos. Con un elemento adicional que tiene nada que ver con pelearnos con los chinos, ya este momento de la historia no corresponde. Es más, los chinos tienen la llave de nuestro financiamiento. El gobierno chino va a decir, si no le pagan antes los 900 millones, no les doy un centavo, tan simple como eso. Va a ser más difícil el problema de Andes que el de Occidental. La Occidental es una compañía seria que dirá, páguenme a plazo. Los chinos dirán, me pagan de contado. Pero es interesante, Leonardo. Es una lectura que eventualmente puede ocurrir. No hay que olvidarse que el derecho de demandar lo tenemos todos contra quien querramos, por las cuantías que querramos y en los tribunales que sean. Ahora,
Eso es una cuestión, que exista base jurídica. Yo no leo en el laudo, en la decisión de nulidad, mejor dicho, no leo un derecho para Andes. Leo que el tribunal dice, yo no tengo que trabajar en el 100%, trabajo sobre el 60%, y obviamente el 40% puede o no ser materia de cualquier otra cuestión si hubiera una posibilidad jurídica. Ahora, las posibilidades jurídicas, los abogados, las compañías, siempre las medimos en función del entorno global. ¿Va Andes a demandar una indemnización al Estado ecuatoriano, siendo contratista del Estado ecuatoriano, importante contratista del Estado ecuatoriano y teniendo futuros negocios relevantes por venir? Yo no lo veo posible. No establece derecho, es cierto. Lo que está estableciendo es una jurisprudencia. Dice, aquí hay que corregir esto. Entonces, usted es una parte para el uno y la otra parte, ventana abierta. Si ellos reclaman, es problema de ellos. Si no reclaman, es problema de ellos. Pero está dada esa sentencia. ¿Y usted qué cree? ¿Que van a reclamar? No, yo no puedo anticipar en absoluto cómo van a actuar los chinos al respecto, ¿no? Porque ahí lo que dice Leonardo es correcto, pues ahí tienen otros intereses, entran a funcionar otros intereses. Lo importante es que aquí hay lecciones que para el Ecuador son claves. O se maneja este país bajo normas de seguridad jurídica, si esto ha sido el tema. Usted como periodista que tiene ya varios años de recorrido, ha visto que en general todos los aspectos que se litigan aquí en este país, todos terminan en la falta de seguridad jurídica. Institucionalidad, seguridad, sí, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que las reglas del juego se respeten? ¿Por qué las autoridades se revisten de este poder de pasarse por encima de la ley? ¿Por qué? Si no les da ningún derecho a hacer esas cosas. Y los ciudadanos tienen que aceptar estas cosas y después pagar las consecuencias de esto, porque este no es el único caso, Andrés. No, si están esperando, están haciendo cola una los cantidad. Que ya pasaron, hemos tenido que pagar, pero si en este mismo proceso de Oxy hemos tenido que pagar el IVA por una arbitrariedad, si la arbitrariedad que dice, no, la ley no me sirve a mí desde ahora en adelante, le rompo. Y ahora viene un tribunal y un juez y dice, no señor, usted no puede hacer esas cosas, ahora le toca pagar, y así nos va a tocar pagar. ¿Y la acción de protección, otros. Leonardo, rapidito? ¿Acción de protección en qué sentido? En el caso de este laudo de no viene de repetición. ¿Yo qué dije? De protección. No. Acción de repetición. De repetición, bueno, perdón. El proceso de repetición tiene que demostrar judicialmente y con el debido proceso que tiene que ser, porque todas las personas, funcionarios, no funcionarios, expresidentes, etcétera, tenemos derecho a que se nos respete el debido proceso. Deberá allí determinarse que hubo un efectivo perjuicio al Estado. Y el juez tendrá que hacer el análisis. Yo lo que pienso que va a pasar es que el análisis va a ser 20.000 millones, menos 1.000 millones, 19.000 millones a favor. No, tal buen vez. negocio. Andrés, sí, la seguridad jurídica, la fórmula completa es que sea de doble vía. Que no se exija seguridad jurídica solo al Estado, sino que también las empresas y los inversionistas ejerzan seguridad jurídica cumpliendo lo que tienen que cumplir. Voy a un corte comercial y volvemos en un instante. Vamos a terminar, este es el segmento final, voy a dar la palabra a nuestros panelistas para que hagan un anuncio, una proclama final y fundamentalmente aprender de estas experiencias, qué es lo que ocurre alrededor del caso Oxy y cuál es el desafío que tenemos. Voy a empezar con Leonardo, por favor. Gracias, Andrés. Creo que en realidad el laudo trae muchísimas cosas para aprender. Son documentos largos, algo difíciles de leer, pero creo que los funcionarios públicos, sobre todo, deberían hacer un esfuerzo por asimilar las lecciones. La primera, René lo decía con mucha claridad, es necesario que dejemos de actuar, que los funcionarios públicos dejen de actuar de manera arbitraria. En efecto, los funcionarios tienen una capacidad de decisión, pero debe ser dentro de la ley y debe ser promoviendo los mejores intereses del país. Por ejemplo, en este momento la política petrolera debe ser ¿cuál? Atraer la inversión, sacar más petróleo. No podemos elevar el precio, lo único que podemos elevar es el número de barriles que sacamos. Entonces las autoridades deben estar enfocadas en ello, en permitir la inversión, y el modelo de contrato actual le conviene al Estado ecuatoriano. Eso esencialmente desde la perspectiva petrolera. Y desde la perspectiva general, en efecto, la seguridad jurídica es un elemento clave, y en efecto lo es para las dos partes y de doble vía. Pero ¿eso qué implica? Implica reflexionar si el Estado realmente está dedicándose a lo que debe dedicarse. ¿Debemos tener un Estado gigante que hace todas las cosas que podríamos hacer los ciudadanos privados? ¿O es mejor tener un Estado compacto,
pequeño, fuerte. Porque pequeño no es sinónimo de débil, fuerte, que verifique que los privados en efecto cumplan sus obligaciones, paguen sus impuestos, cumplan con la ley ambiental, con la ley laboral y se sancione de la manera adecuada, proporcionalmente, conforme el derecho a quien incumpla la norma. Tal vez sea mejor que la sociedad nosotros nos dediquemos a extraer petróleo, a dar servicios educativos, a dar servicios de comunicación, en fin, y no sea el Estado el que esté distrayendo sus esfuerzos en ello, cuando el Estado lo que tiene que hacer es de un vehículo, de una vía, para que los privados podamos interactuar adecuadamente en un sistema ordenado. Muy bien, muchas gracias, señor. Doctor. Sí, yo creo que debería tomarse con mucha modestia y seriedad el tema en el análisis, a efectos de determinar los diferentes hierros que se cometieron, yo digo, retrotrayendo el tema a muchos años, durante el proceso de caducidad, con posterioridad, la defensa. Para mí existieron, obviamente que cada abogado, cada bufete tiene su estrategia, tiene su visión del tema jurídico, el problema jurídico lo plantea de una forma o de otra forma. Yo creo que existieron errores garrafales, como aquello, por ejemplo, de no haber resaltado a cabalidad que del bloque 15 y sus campos, Occidental apenas tenía derecho efectivo y real a no más del 30% de las reservas. ¿Por qué? Porque Den Yuturi, por ejemplo, que significaba el 80% de la producción del bloque, de las reservas del bloque, era un campo compartido en el cual el 90% le correspondía a Petroproducción. Este asunto, por ejemplo, para la cuantificación de la inversión, no fue considerado a profundidad y como que la totalidad de las reservas del bloque 15 y con todos los campos, como que la totalidad habría sido beneficiada a Occidental. Yo creo que, por ejemplo, hay que ir reveyendo todas estas situaciones, analizando con tranquilidad, y yo estoy de acuerdo que los funcionarios públicos deben actuar con absoluta responsabilidad, apegados a la ley, al interés nacional, exigir a los administrados y dentro de los administrados, a los inversionistas, a los contratistas, sin excederse el cumplimiento de la ley. No trabar, no obstaculizar y propiciar siempre el bien común. Yo me acuerdo que una vez lo oí a Abdalá Bucaram, que sacaba como un mérito para él, sacaba pecho diciendo que tenía 80 juicios. El Ecuador tiene como 30 juicios. Junto con Argentina es el país que más le han demandado en el CIADI. Cuando deberíamos evitar estos problemas. Cada juicio con un inversionista tan fuerte como es la Occidental, como tenemos con la Chevron, tenemos con Perenco, tenemos con Burlington, da una mala imagen al país. ¿Qué pasa a un país que va un inversionista, pone plata y termina en problemas? No. Debemos actuar con el corazón, con el cerebro, no emocionalmente. Entonces, yo veo por lo menos el camino hacia la solución. Le veo al presidente de la República, hace 10 años vociferaba contra el Occidental, el odio, el arbitraje, el laudo será nulo, no lo aceptaré. La patria. Exactamente, hoy ya lo veo muy como estadista, muy maduro, muy tranquilo, diciendo estamos negociando en los mejores términos, pero así tiene que ser siempre, no solo cuando ya estamos con la espada en el pecho, no. Un país tiene que demostrar seriedad y evitar los conflictos al máximo. Perfecto, doctor. Ingeniero. Yo creo que, en resumen de este análisis histórico, las consecuencias de las decisiones que se han tomado por parte del gobierno, las consecuencias o los perjuicios económicos que pueden derivar en una estrechez todavía mayor de la economía de Ecuador, nosotros tenemos que entender que ha llegado el momento, porque todo el mundo está en este camino, de moverse de las buenas prácticas a las mejores. Esto de moverse de las buenas prácticas a las mejores no quiere decir que tiene que intervenir más leyes. No se necesitan más leyes. El llegar a este estatus del mejor es un compromiso ético. Una conducta, un comportamiento del ser humano. Es un compromiso ético. Y hay que pedirles a las compañías petroleras también dar ese compromiso ético de las mejores prácticas, no solamente operativas, todas. Y a los gobiernos lo mismo. Movernos de las buenas prácticas a las mejores parece una utopía, pero yo creo que es la oportunidad, recibiendo toda esta lección, para un país como Ecuador, que necesita ávidamente de inversión extranjera, porque esa es la única salida para proteger la dolarización, que es lo único que le ha llevado a tranquilizarse a la población.
Entonces, ¿cómo protegemos? Esa es una fuente. La siguiente fuente es ¿cuál? Es los acuerdos comerciales, porque eso es la forma como nuestros empresarios, nuestros productores, vendiendo productos, pueden traer dólares a la economía ecuatoriana. Y vea usted, el mejor ejemplo de esto es la Unión Europea. Vea cómo trabajan en la Unión Europea precisamente para traer más inversión. Todo el mundo habla solo de inversión, inclusive los Estados Unidos, que parecería, entre comillas, que no necesita inversión extranjera, es un país que proclama que venga la inversión extranjera. Entonces, perfecto, todo el mundo quiere inversión extranjera y los inversionistas quieren reglas del juego claras. Voy a un corte comercial y volvemos para despedir el programa. Bien, aquí nos despedimos. Quiero agradecer a Fernando Santos Albite, Luis Calero, René Ortiz y Leonardo Sempertegui. Gracias a los televidentes, felicidades. Hasta la próxima semana. Canal 1 presentó En la Polémica, con el auspicio de Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, a la altura de tus sueños. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir.